Buenos días, jóvenes, señoritas. Ya. Mientras van entrando ya los demás compañeros, les voy avisando lo que vamos a hacer el día de hoy. Para el día de hoy ya me tenían que tener listo su nómina de grupos, ¿no? Creo que ya lo tengan listo y me lo envíen al WhatsApp después de las clases, ¿ya? Hoy día vamos a comenzar ya con un nuevo tema, en teoría, vertederos. Pero vamos a seguir con ejercicios de vertederos y vamos a comenzar canales. ¿Listo? Su práctica de hoy día es un poco más fácil, creo que han tenido dificultades varias, ¿no? con los ejercicios. Así que hoy día les voy a dar algo más fácil, que va a ser un mapa conceptual o un mapa mental de las diapositivas que hemos avanzado, ¿ya? Esa va a ser su práctica para el día de hoy. Ya, comenzaremos entonces. Como les decía, vamos a iniciar hoy día con lo que es el diseño estructural de canal. ¿Listo? Fíjense en las generalidades. Los canales son conductos que sirven para el transporte del agua desde el punto de captación hasta el punto de entrega para su generación de energía eléctrica, riego, uso poblacional, entre otros. ¿Ya? Generalmente, los canales que se utilizan en las plantas hidroeléctricas son revestidos, en cambio, por razones de costo, ¿no? ¿Ya? En lo que se refiere a la inversión inicial, en la mayoría de los casos, ya, una de ustedes me preguntaba cuántas personas pueden ser. Como máximo que sean 5 personas por cada grupo, ¿ya? Ahora no es obligatorio que hagan en grupo, pueden también hacer individual, depende de usted, ¿listo? El trabajo en sí va a consistir en que ustedes van a exponerlo, así como yo les estoy dando clases mediante Zoom, ustedes lo van a dar la clase ese día, ¿listo? Vamos a avanzar algo al principio, pero después ustedes van a exponer. ¿Ya? Les voy a dar una temática por cada grupo o por cada persona individual, por eso necesito saber cuántos grupos van a hacer o quiénes van a hacer individual o tal vez van a hacer en dúo, depende de usted. Marco me dice que no puede entrar al Zoom. ¿Por qué no puede entrar? Que entren directamente a este nuevo ID, díganle. Inge, por el celular se puede, pero por la laptop no se puede, por la compu. Bueno. ¿La Biblia? A ver, el ID de la reunión es 84 30 13 62 32.
Y la contraseña es 120520. Ya, creo que ya han logrado ingresar los demás. Ya me avisan si es que tienen problemas. Sigue con el ingreso, ¿ya? Ya, ahora sí. Estábamos en las generalidades. Fíjense ahora para el diseño de estructuras de canales, el ingeniero deberá conocer los tipos de materiales, dimensiones, el refuerzo de acero para proporcionar estabilidad hidráulica y estructural, ¿ya? El diseño hidráulico proporciona una capacidad adecuada para la estructura del canal cuando se quiere conducir el flujo a una profundidad deseada. Un borde libre adecuado en caso de avenidas permite la disipación de energía con turbulencia mínima. Aguas abajo de las estructuras. Además, una proporcionalidad estructural en algunas transiciones para minimizar las cargas o las pérdidas de carga hidráulica. ¿Listo? Entonces, el estudiante deberá aplicar sus conocimientos adquiridos en la materia de hidráulica 2. ¿Ya? Ustedes también llevan la hidráulica 2 y verificar el diseño hidráulico para conseguir los objetivos antes planteados. ¿Ya? El diseño estructural proporciona además un espesor adecuado de concreto y patrones de acero para el refuerzo, para resistir momentos de flexión, fuerzas hidrostáticas y esfuerzos de corte originados por cargas en la estructura. La estabilidad del canal proporciona dimensiones estructurales adecuadas, de manera que para la mayoría de los materiales del suelo de fundación, la estructura será un resistente al deslizamiento y al volteo, una estructura que previene la infiltración y una estructura que su fundación esté sometida a presiones menores que la máxima presión portante. Ya. Ahora, las cargas que actúan en una estructura del canal son las siguientes. La estructura de un canal debe ser capaz de resistir cargas muertas, cargas vivas, presiones laterales, subpresiones, cargas transmitidas por automóviles, entre otros. Primero están los pesos específicos de las cargas muertas. Entonces, los pesos específicos de las cargas muertas comúnmente utilizados en el diseño estructural de canales son agua, relleno precompactado, seco, saturado, relleno compactado, seco o concreto. Para cada tipo de carga, fíjense en el cuadro 7.1 tenemos un peso específico. Para el agua, lo que todos ya saben es 1000 kilogramos por metro cúbico. ¿Ya? Otras cargas, las cargas vivas, uniformes, que actúan en la cubierta de operación. Las cubiertas de operación en estructuras que utilizan perfiles son diseñadas para una carga viva, uniforme de 150 libras por pulgada. De otra forma, deberíamos
utilizar una carga de diseño de 100 libras por pulgada al cuadrado. Las cubiertas o losas para compuertas radiales requerirán de condiciones especiales de diseño estructural. Otras cargas, las presiones laterales. Las presiones laterales provienen de diferentes fuentes y actúan en los muros de la estructura. Dicha estructura deberá ser capaz de resistir los efectos de las fuerzas resultantes de esas presiones por medio de la utilización de refuerzo de concreto. El agua, fíjense, la presión de trabajo causada por el agua es de 62.4 libras por pie cuadrado y la distribución de la presión tiene forma triangular y la fuerza resultante actúa 1/3 de la altura por encima de la base del diagrama de presión. La tierra. Las presiones activas del terreno pueden ser determinadas por medio de la ecuación de Rankine o Coulomb. El diagrama de presiones es de forma triangular como del agua, con la fuerza resultante actuando 1/3 por encima de la base del diagrama, debido a la similitud que existe con la distribución de presiones del agua. La presión causada por el terreno es a veces considerada como una presión equivalente a la del fluido. Valores considerados son adecuados para el diseño de estructuras en pequeños canales. ¿Ya? Ahora, a menos que el suelo tenga características especiales, estos valores considerados son adecuados para el diseño de estructuras en pequeños canales. Otro, la sobrecarga del equipo de construcción y operación. Los muros de la estructura deben ser diseñados para resistir los efectos de la maquinaria pesada, que transmiten cargas a través del terreno adyacente a la estructura. Se utiliza un equivalente de carga adicional de presión lateral del terreno a 2 pies de profundidad. Como resultado, se tiene una distribución uniforme de la presión lateral del terreno rectangular, desde la superficie del relleno al fondo del muro. Ya, ahí va mi primera pregunta. ¿Qué es la presión? ¿Qué es presión? ¿Me lo responden al WhatsApp o me lo responden al chat? Depende de ustedes. Ya, muy bien. Ya me han respondido. Roger. Fabián también. Yasmín. Ya, seguiremos. Otro tipo de cargas que debemos considerar son las del hielo, el viento o también las sísmicas. Fíjense. El hielo, por ejemplo, nos dice las cargas de hielo en la estructura deben ser consideradas si requiere que el canal esté en operación en época de invierno en zonas frías. El viento. Las cargas de viento en estructuras de irrigación pequeñas
no están incluidas en los análisis estructurales y de estabilidad. Otras presiones, las subpresiones del agua. Estas presiones son causadas por el agua que se infiltra por debajo y a lo largo de los lados de las estructuras hidráulicas, reduciendo el peso efectivo de la estructura. Y por lo tanto, son importantes en el análisis de estabilidad. Las sísmicas generalmente imparten presiones adicionales a las del terreno y del agua, pero no son de mayor consideración en el diseño estructural de pequeñas estructuras de irrigación. ¿Ya? Ahora, el coeficiente de deslizamiento. Cualquier estructura sujeta a presiones laterales diferenciales debe ser capaz de resistir efectos al deslizamiento. La resistencia al deslizamiento se desarrolla por el esfuerzo de corte a lo largo de la superficie de contacto de la base de la estructura y la fundación, o por el esfuerzo de corte del material de la fundación misma. Ya. ¿Qué más? Fíjense, el esfuerzo de corte desarrollado por la cohesión es omitido y solo se toma en cuenta el esfuerzo de corte ocasionado por la fricción mecánica en la interfase de la base y la fundación para el análisis al deslizamiento de pequeñas estructuras. Comúnmente se utiliza un coeficiente de deslizamiento admisible de 0.35, a menos que el suelo tenga características especiales. Esto puede ser considerado o expresado como sumatoria de las fuerzas laterales actuantes dividido entre la sumatoria de las fuerzas que actúan normalmente al plano de falla asumido. Eso debería ser igual a 0.35. Ahora, las consideraciones estructurales. El concreto reforzado. Vamos primero con los esfuerzos admisibles. Las estructuras estandarizadas de canales adjuntas incluidas que poseen espesor de concreto, tamaño y espaciamiento de barras de refuerzo, fueron diseñadas por el método de tensión de trabajo, basado en un esfuerzo del concreto de 4.000 libras por pulgada al cuadrado, a los 28 días, y refuerzo de acero con un esfuerzo mínimo de trabajo de 60.000 psi. Entonces, las tensiones de trabajo admisibles utilizadas son 1.800 psi de compresión para el concreto y 24.000 psi de tensión para el refuerzo de acero. Para muchas de las estructuras pequeñas estandarizadas, el patrón de control en el diseño está dado por el espesor mínimo nominal de concreto y el refuerzo mínimo de acero. En estos casos, los esfuerzos de concreto y acero pueden ser reducidos sin comprometer la integridad
de la estructura. Los requerimientos mínimos de refuerzo. Fíjense, el refuerzo mínimo utilizado para diseño de canales debe ser de barras de media pulgada cada 30 centímetros. Cuando el refuerzo es colocado en una sola capa o cuando las caras expuestas de concreto son reforzadas. En este caso, fíjense en los dos cuadros, tenemos revestimientos menores a 10 centímetros, por ejemplo. Entonces, el porcentaje de área de refuerzo de acero será de 0.10. Por ejemplo, para placas y revestimientos no expuestos al sol, conjuntas separadas a más de 10 metros. Entonces, el porcentaje de área de refuerzo será de 0.35. Ahora, cuando tenemos el refuerzo en dos caras, la cara adyacente a la tierra y juntas separadas a menos de 10 metros, por ejemplo, nos va a dar un porcentaje de área de 0.10, ya dependiendo qué vamos a utilizar. Ya. Ahora vamos a un ejemplo de aplicación. Les decía que vamos a comenzar hoy día con la teoría de canales, pero vamos a seguir con los ejemplos de vertederos. ¿Ya? En el ejemplo, fíjense, nos dice, determine la elevación de la cresta y la forma de una sección de vertedero de excedencia, con su cara aguas arriba vertical, con una longitud de cresta de 250 pies. El caudal de diseño es 75,000 pies cúbicos por segundo. La superficie del agua hacia la parte aguas arriba correspondiente al caudal de diseño se localiza en la cota 1000 y el fondo promedio del canal se encuentra en la cota 880. Entonces, pruebas en modelos, esto es parte de la teoría, pruebas en modelos sobre los vertederos han demostrado que el efecto en la velocidad de aproximación es insignificante. Cuando la altura h del vertedero es mayor que 1.33 de la altura sub d, donde h sub d es la altura de diseño excluida la altura de velocidad de aproximación. En estas condiciones y con la altura de diseño, es decir, la altura dividido entre h sub d mayor que 1.33 y h sub e es igual a h sub d, para lo cual la altura de velocidad de aproximación es insignificante. El coeficiente de descarga será 4.03. Ahora, mediante la ecuación de descarga, tenemos lo siguiente, que h sub e elevado a la 1.5 va a ser igual al caudal dividido entre el coeficiente por la longitud de la cresta. ¿Cuánto es nuestro caudal? Fíjense, en los datos nos dice 75,000 pies cúbicos por segundo. Dividido entre el coeficiente. Para nuestro caso, estamos asumiendo que es de 4.03 por la longitud de la cresta. En este caso es de 250 pies. Haciendo operaciones, nos da como resultado 74.4. Despejando h sub p, porque está elevado a la 1.5, nos va a dar como resultado 17.8 pies. ¿Ya? Ahora,
La velocidad de aproximación va a ser igual al caudal dividido entre la longitud por las dos cotas que nos dan al principio. La primera cota de 1000 y la cota del fondo del canal, que se encuentra a 880. Haciendo operaciones, la velocidad de aproximación será de 2.5 pies por segundo. Entonces, la altura de velocidad correspondiente será lo siguiente. Velocidad al cuadrado dividido entre 2 veces la gravedad. Mi velocidad es 2.5 al cuadrado dividido entre 2 veces por 32.32. Haciendo operaciones nos da como resultado 0.1 10. Luego, la altura de diseño será, restamos lo que teníamos de dato de 10 de altura sub P, 17.8 menos la altura que nos ha dado para la velocidad de aproximación, que es de 0.1 10. ¿Cuánto nos va a dar? 17.7 10. Ahora la elevación de la cresta, ¿dónde se va a encontrar? Vamos a restar la primera cota que nos dan, 1000, menos la altura de diseño. En este caso es 17.7. Entonces la elevación de la cresta estará a 982.3. Después de eso tenemos que ir a la construcción de la forma de la cresta. Primero vamos a calcular el valor de la relación h sub a dividido entre h sub 0. Para mi caso, h sub a va a ser 0.1 pies y h sub 0, o lo que es h sub t, es 17.7. ¿Ya? Hacemos cálculos y esto nos va a dar un valor de 0.0056. Ahora, en este caso, no vamos a hallar el coeficiente de descarga, vamos a hallar el valor del coeficiente K. ¿Cómo hacemos eso? En la figura que están viendo acá, buscamos ese valor de 0.005. Como se dan cuenta, tiene dos ceros, puede ser 0.01 si redondeamos. ¿Ya? Entonces lo ubicamos ese 0.001. Hacemos intersectar con las curvas dependiendo de cuál pendiente vamos a utilizar. Por ejemplo, aquí es 1 a 3, 2 a 3, 3 a 3. En mi caso estoy utilizando 1 a 3. Por tanto, mi coeficiente K, fíjense, más o menos me va a dar 0.50. ¿Ya? Aproximadamente, les hago recuerdo. Después de eso, tenemos que calcular el valor de coeficiente N. Ingresando con el mismo dato que ya habíamos calculado, el valor de 0.01, redondeando. Y haciendo coincidir con la primera curva, nos va a dar un valor de 1.868. ¿Ya? Y con eso obtenemos el valor de N. ¿Listo? Después de reemplazar los datos hallados en la ecuación 4.1. Por tanto, la ecuación de la curva va a ser lo siguiente. Y va a ser igual a menos 0.0411 por x elevado
a la n. Y para nuestro caso, n vale 1.868. Entonces, esa va a ser la ecuación de la curva. ¿Listo? Ya, ahora sí nos vamos a ir a un receso de 5 minutos o de 10 minutos. ¿Qué van a hacer en ese receso? Los que puedan van a hacer el mismo ejercicio, pero este caudal ya no va a ser 75,000, se lo voy a anotar en el WhatsApp. Va a ser un caudal de 70,000. ¿Listo? 70,000 pies cúbicos por segundo. La longitud de la cresta va a ser ya no 250, sino que sea 300 pies. Y por último, las dos cotas. Mi primera cota será 1100. Y mi segunda cota, la cota del fondo, el fondo del canal, será ya no 880, sino que sean 890. ¿Qué van a hacer con eso? Van a calcular hasta este paso, hasta hallar la ecuación, ¿ya? Los que puedan, acá. Eso es por puntos extra, no es obligatorio. Y vuelvan a ingresar 10 y 55. Les voy a mandar enseguida otra idea para que vuelvan a ingresar, ¿ya? Inge, las diapositivas también, por favor. Listo, les envío las diapositivas, ¿sí? Ya, vuelven a ingresar entonces, jóvenes.